Buenas tardes. En esta clase de hoy vamos a explicar lo que es la fisiología muscular. Antes que nada, en este primer gráfico podemos observar la presencia de los tres tipos de músculos en el cuerpo humano. En primer lugar, aquí podemos observar el músculo cardíaco a la mano izquierda, en donde está desarrollando justamente su movimiento que se conoce como sístole y diástole. En segundo lugar, a la mano derecha tenemos el músculo liso, que como ejemplo aquí está representado por el tubo digestivo y su movimiento que se conoce con el nombre de peristaltismo. Y la clase que hoy vamos a referirnos en relación al sistema musculoesquelético, que es el músculo que genera el movimiento, la postura del cuerpo humano. En relación al porcentaje de la constitución muscular del organismo, podemos decir que el 40% está representado por el músculo esquelético. A veces esto puede llegar a ser mucho mayor en relación a la estructura muscular de las personas, puede llegar a ser hasta el 50% o puede disminuir mucho menos del 40% en situaciones de sedentarismo extremo o de sarcopenia, que es cuando se pierde masa muscular. En segundo lugar, tenemos la constitución de músculo liso y el músculo cardíaco, sumados ambos dan el 10%. En cuanto a las funciones generales del músculo, tenemos en primer lugar el mantenimiento de la forma y la posición del cuerpo humano. En segundo lugar, que protege tejidos frágiles. Como ejemplo tenemos los músculos del abdomen, justamente aquí estamos señalando, que justamente está protegiendo toda la cavidad abdominal, está protegiendo las vísceras, justamente está protegiendo todo lo que es el aparato digestivo, ya que aquí no tenemos la conformación que si observamos en el tórax, que se encuentra en la caja torácica, o el cráneo el hueso del cráneo que protege a la región cerebral. En segundo lugar, evidentemente recubre al tejido óseo, por eso es que se llama también sistema musculoesquelético, y gracias a esto se pueden generar los movimientos, y que también es un constituyente importante para el movimiento del cuerpo humano, y que cuando funciona evidentemente se gastan calorías y por lo tanto se produce calor. Entre las características del tejido muscular vamos a recordar que tiene las características que le da la capacidad de generar potenciales de acción. Entonces, evidentemente es un tejido excitable, ¿verdad?, ante un estímulo que generalmente cuando hablamos del músculo esquelético es un estímulo nervioso o de transmisión eléctrica del nervio motor que dimos en la clase anterior, que como respuesta a ese estímulo va a generar un potencial de acción. Y generalmente esta relación es virtual debido a que para generar este potencial de acción necesitamos que en la terminación nerviosa libere un neurotransmisor, que es en este caso la acetilcolina, el cual va a iniciar el potencial de acción. En este párrafo también habla de hormonas. Cuando hablamos de hormonas estamos específicamente hablando del músculo liso. El músculo liso también puede reaccionar a estímulos hormonales. En cuanto a una de sus propiedades más importantes es la contractilidad. Evidentemente es una propiedad de acortarse y engrosarse y generar de esa forma fuerza para realizar un trabajo. Ejemplo, cuando uno camina, está acortando los músculos extensores o lo está alargando, etc. La tercera propiedad es la extensibilidad, que es la capacidad del músculo de distenderse sin dañarse, y de esa forma hacer una coordinación con el músculo antagonista que se está contrayendo. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy acortando el bíceps por una flexión del codo, pues estoy extendiendo el tríceps. Y la última propiedad es la propiedad elástica, que es cuando luego de terminar una contracción o una extensión,
el músculo vuelve a su forma original. Bueno, ahora vamos a explicar cómo se organiza el tejido muscular esquelético. En primer lugar, podemos observar este gráfico que justamente se encuentra en el libro de Fisiología de Guyton, y podemos observar la unidad más pequeña de contracción, que es la unidad sarcomérica o sarcómera. Esta sarcómera, como todos sabemos, es la estructura más pequeña y está constituida por miofilamentos finos y miofilamentos gruesos, que ustedes ya lo han dado en las clases de histología y también de biofísica, por lo tanto deben ir recordando su constitución. En cuanto a la anatomía del tejido muscular esquelético, para tener una mejor idea, y también son ya conocimientos que deben ir recordando de las clases de anatomía, vamos a recordar en primer lugar que se encuentra lo que se llama como fascia profunda, que es un tejido conjuntivo denso e irregular que mantiene a los músculos unidos y de manera funcional. Esta fascia profunda se extienden en tres capas, una que es el epimicio, otra que es el perimicio y el otro que es el endomicio. Aquí en este dibujo al lado vamos a ver que el endomicio, vamos a ir de abajo para arriba, es aquel tejido conectivo o conjuntivo que rodea un grupo a una fibra muscular específica, o sea, una que está adentro de este gran fascículo de fibras musculares. El perimicio es el encargado justamente de rodear a un grupo, a todo esto, ¿verdad? A todo esto, disculpen la desprolijidad, a todo el cilindro que contiene varias fibras musculares, eso le llamamos fascículos musculares. Y por último, el epimicio, que va a rodear a todo el músculo esquelético, en particular. El tendón es el resultado de una unión alargada de los tres anteriores, o sea, el epimicio, el perimicio, el endomicio se alargan en sus extremos y terminan en tendones. Y la aponeurosis es una unión ensanchada y plana, por ejemplo, la aponeurosis epicraneal. Luego tenemos las vainas tendinosas, que son tendones rodeados por tejido conjuntivo. Eso se encuentra, por ejemplo, en las muñecas y los tobillos, por ejemplo, el tendón de Aquiles, etc. Y suele poseer una película con líquido sinovial. Vamos a recordar que estas estructuras de tejido conjuntivo que se forman por la extensión de estas tres capas que mencionamos son importantes para la inserción en la superficie ósea sobre el periósteo de los varios grupos. Bueno, la función en general de estos tejidos conjuntivos o conectivos generalmente permite un movimiento más libre de los músculos. También son los encargados de llevar nervios, vasos sanguíneos y linfáticos hasta cada fibra muscular esquelética, y también rellenar los espacios existentes entre los músculos, como podemos observar en el dibujo de la derecha. Este músculo evidentemente necesita de otro sistema de tejidos para poder moverse, y el mismo es el sistema nervioso. El sistema nervioso se puede clasificar en varios, pero específicamente aquí vamos a explicar al sistema nervioso motor voluntario, cuyo inicio es en la motoneurona o neuronas motoras que se encuentran en el asta anterior. Estas neuronas motoras emiten señales a través de un axón que luego, al llegar al grupo de músculos o fascículos musculares, van a terminar en un conjunto de terminaciones nerviosas que se van a comunicar, como vamos a señalar aquí en rojo, a un conjunto también de fibras musculares, que en promedio puede ser de 150 fibras musculares. Por lo tanto, y eso también ya hemos mencionado en la clase de potenciales, una unidad motora está conformada por una neurona motora, un axón evidentemente, y un conjunto de fibras musculares que están inervadas por las terminaciones nerviosas del axón. Ahora, esta unidad motora puede estar constituida por pocas unidades, por pocas terminaciones nerviosas o por muchas. Así podemos ver que, por ejemplo, unidades motoras muy pequeñas
solamente van a inervar a 2 fibras musculares por neurona. Eso es indispensable para esta función que es, por ejemplo, la voz, que se refiere a generar movimientos precisos. Entonces nosotros, para poder hablar y aumentar, disminuir, tener varios tipos de cadencias de voz, tonos de voz, etcétera, necesitamos movimientos precisos. Por lo tanto, en esa situación, las unidades motoras son muy pequeñitas, a veces solamente 2 fibras musculares son inervadas por estas motoneuronas. También otro ejemplo, por ejemplo, son las motoneuronas que inervan los músculos de los dedos. Justamente es importante para hacer movimientos precisos como operar, tocar el piano, coser, etc. Y luego tenemos aquellas unidades motoras grandes cuya función es la de generar movimientos potentes. Por ejemplo, el movimiento del bíceps braquial o del gastrocnemio o del cuádriceps, que pueden llegar a tener hasta 2000 fibras musculares inervadas por dicha motoneurona. Ahora, es cierto que la unidad motora en general, en promedio, pues el estándar es que la unidad motora inervan 150 fibras musculares. Solamente en situaciones de mucha potencia o de movimientos muy precisos tenemos los extremos de unidades motoras muy pequeñas y unidades motoras más. Bueno, ya dijimos en relación a la característica de la unidad motora que generalmente inervan 150 fibras musculares. Todas las fibras musculares se contraen y se relajan al mismo tiempo. Eso se refiere a que cuando una unidad motora manda una señal, va a ser como la ley del todo nada. La inervación va a llegar a todas las fibras musculares esqueléticas a la vez, a las que ella inerva. También ya dijimos que los músculos con movimientos precisos, siempre el ejemplo de la voz por la laringe, tiene unidades motoras muy pequeñas, 2 o 3 fibras musculares. Y los movimientos potentes y poco precisos son las unidades motoras grandes, hasta 2000 fibras musculares, y que la fuerza total de una contracción se puede controlar ajustando el número de unidades motoras activadas. ¿A qué se refiere eso? Y es muy importante recordar que un músculo completo no va a estar inervado solamente por una unidad motora, sino por varias unidades motoras, ¿sí? Entonces hay veces que cuando voy a hacer movimientos suaves de cualquier músculo, voy a activar solamente unas unidades motoras. Si voy a hacer movimientos mucho más potentes, voy a ir reclutando más unidades motoras, ¿sí? Entonces eso es importante recordar. En este ejemplo, o sea, no es un ejemplo, es un video de movimiento de las vesículas que están liberando acetilcolina para unirse en sus sitios colinérgicos, que son receptores nicotínicos. Vamos a recordar eso, no son receptores muscarínicos. Para la acetilcolina aquí se utilizan los receptores nicotínicos. Una vez que se unen a esos receptores nicotínicos que se encuentran en la membrana del músculo esquelético, sobre todo en el canal proteico del sodio, el mismo se abre, el sodio ingresa rápidamente y se inicia el potencial de acción del músculo esquelético. Entonces, la acetilcolina, al ser liberada de la terminación nerviosa por exocitosis, viaja por la hendidura sináptica, llega a la placa motora, para unirse a receptores específicos para la acetilcolina, en donde al unirse con este receptor de acetilcolina, que repito es nicotínico, abre los canales de sodio, el cual rápidamente ingresa para iniciar el proceso de potencial en este punto. Aquí podemos ver en este dibujo justamente la producción de un potencial de acción que vemos aquí, o potencial de acción, como ustedes estarán viendo, es un potencial de acción más bien de músculo cardíaco. ¿Y por qué mostramos este dibujo? Nada más para que vean una cosa que ocurre siempre con los músculos, que una vez que se produce el potencial, milisegundos después, como vemos aquí, se está iniciando
la fuerza de contracción. Esto es la fuerza de contracción, ¿sí? En ese sentido, esta contracción va a depender del tiempo en que se va generando el potencial de acción con todas sus fases, de la despolarización hasta la repolarización y vuelta al reposo, al potencial de reposo. Aquí en este dibujo podemos observar de vuelta las unidades sarcoméricas. En la parte superior podemos observar unas sarcómeras relajadas y en la parte inferior unas sarcómeras contraídas, haciendo referencia de que este acortamiento que vemos aquí es producto de la contracción de la misma y que este acortamiento es por el deslizamiento de los miofilamentos entre sí. Fundamentalmente vemos aquí que los que se van a desplazar por sobre quién es la actina, que se desplaza por sobre la miosina. Y también podemos constatar que la longitud de la miosina como de la actina, ¿sí? Como de la actina, no varía cuando los mismos se interdigitan entre sí. Lo único que hace que una sarcómera se acorte es justamente este solapamiento que hay entre actina y miosina. Para eso necesitamos entender la constitución de la miosina y de la actina. En primer lugar, aquí en el dibujo superior del lado derecho podemos observar a la miosina, ¿sí? Aquí. Que está constituido, como dice, por una doble cadena pesada, que es lo que va a formar lo que se conoce como cola, y también va a estar conformada por 4 proteínas que son livianas, que van a formar algo que se llama cabeza. También estas proteínas son las que contienen, o sea, la cabeza es la que contiene el ATP, la ATPasa, que es muy importante para el momento de realizar la contracción de la sarcómera. Esto es una miosina, ¿sí? Es una miosina, entonces es importante recordar esta conformación. Ahora, esta miosina, cuando se juntan 300 moléculas de miosina, forman el miofilamento pesado, que es la miosina, ¿sí? La miosina. En ese sentido, podemos observar que tiene una conformación radial, ¿sí? Vemos cómo están las cabezas de las miosinas hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Así, ahí. Y que justamente está en contacto arriba y abajo. Aquí solamente vemos arriba, pero vamos a ver luego que tridimensionalmente le está rodeando en toda su circunferencia la miosina, la actina. La actina a su vez está conformado por 3 tipos de proteínas. En primer lugar le tenemos a la actina F, que forma una doble cadena también de proteínas. Luego tenemos la tropomiosina, que se encuentra interdigitada con la actina F. Y luego tenemos este cúmulo de 3 proteínas específicas que van apareciendo simultáneamente a lo largo de la actina, que son las troponinas. Y estas troponinas todos sabemos que pueden ser de 3 tipos, la C, la T y la I. Cada una de ellas tiene una función particular. También podemos observar en este dibujo que sobre la actina F se encuentran unos puntos que se llaman puntos activos, ¿sí? Puntos activos. Esos puntos activos serían los puntos en donde la cabeza de la miosina se debe unir, ¿sí? Entonces la cabeza de la miosina se une en esos puntos activos para iniciar el deslizamiento de la actina sobre la miosina. Aquí justamente podemos ver un poco más grande la conformación de la troponina. Aquí está la troponina I, ¿verdad? La troponina I, la troponina C y la troponina T. Ambas están, las tres están unidas a este cordón lila y rosado que podemos ver, que es la proteína que se conoce con el nombre de tropomiosina. Y lo que son como cuentas de perla son la actina F.
Cada cuenta de perlas se considera que es una actina G. ¿Está bien? Entonces, a lo largo del trayecto de esta actina también recordemos que se encuentran los puntos activos, que son los lugares, como repito, se van a unir la cabeza de la miosina a la misma. También es importante recalcar sobre todo esto que estamos mencionando, que de las troponinas probablemente la más importante para iniciar el proceso de contracción es la troponina C. Como dice aquí abajo en amarillo, la troponina C es la que, una vez que el calcio liberado del retículo se una a este sitio con la troponina C, va a iniciar el proceso de la contracción muscular. Aquí tenemos el filamento grueso, ¿sí? Justamente está en verde, y todo esto naranja que sale de su eje son las cabezas de la miosina, ¿verdad? Son los brazos de la cola de la miosina, y terminando en un lugar mucho más redondeado, como estamos viendo aquí. Se están uniendo a quienes. Aquí en este lugar observamos 5 actinas que le están rodeando, 6 si contamos con la que está ya oculta, actinas que le están rodeando a una miosina, ¿sí? Por eso siempre vamos a leer en el libro que hay más miofilamento fino que grueso. Y bueno, y acá podemos ver entonces esa conformación espacial que en realidad se observa en las sarcómeras. También es importante recordar que cuando la cabeza de la miosina se une a la actina, se va a producir algo que es una hidrólisis del ATP. O sea, ¿qué significa eso? Que vamos a tener realmente en ese momento un ADP más un fosfato. Eso es importante recordar porque en ese momento es donde estamos formando algo que se conoce con el nombre de puente cruzado, ¿sí? De puente cruzado. También es importante recordar, como muestra en este dibujo que se encuentra en el Guyton, es que aquí podemos observar una vez más la unión de la cabeza de la miosina con la actina. Y el punto, le estoy señalando aquí ahora, este punto, los puntos que salen del eje de la actina, es un lugar que se conoce con el nombre de bisagra, que simula como una bisagra de la puerta, porque la bisagra de la puerta, que hace que la puerta pueda moverse de un lado a otro en forma de vaivén, ¿sí? Y eso mismo va a hacer, esta bisagra va a hacer que la cabeza de la miosina pueda cambiar de ángulos para poder que, una vez unido a la actina, ¿sí?, esa bisagra le dé movilidad a la miosina para poder desplazar, como estamos mostrando aquí, para desplazar hacia el centro de la sarcómera a la actina. Y eso es lo que va a producir realmente la contracción de la sarcómera. ¿Está bien? Aquí nada más para recordar que ustedes tienen que leer, que son las características moleculares que mencionan en el Guyton, tanto de la miosina como de la actina. No vamos a perder tiempo en esto, espero que ustedes lo lean perfectamente. Y aquí podemos observar el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Saber cómo se va a producir la contracción de músculo, porque hasta donde explicamos es que hay una unidad motora, que esa unidad motora termina en terminaciones nerviosas que inervan a las fibras musculares esqueléticas, que esa inervación permite que se libere acetilcolina, que va a unirse al receptor nicotínico que se encuentra ya en la unidad, en el canal proteico del sodio, en la membrana citoplasmática del músculo, y que eso va a generar la apertura de sodio y el potencial de acción. Pero ahora tenemos que saber cómo ese potencial de acción va a generar la contracción muscular, porque lo que explicamos hasta ahora son fenómenos eléctricos. Lo que tenemos que explicar ahora es cómo se va a producir el fenómeno mecánico. Bueno, entonces lo primero que vemos aquí en este dibujo es la terminación nerviosa, ¿sí? La terminación nerviosa en amarillo, que
muestra cómo las vesículas han liberado aparentemente la acetilcolina y podemos ver, y eso también ustedes lo tienen que saber por histología, podemos ver que la membrana citoplasmática del músculo, que se conoce como sarcolema, hace unas invaginaciones que se conocen con el nombre de como túbulo T, ¿sí? Estos los túbulos T, que son prolongaciones o invaginaciones hacia adentro de la célula muscular, son importantes ¿para qué? Para que una vez que se vaya produciendo el potencial de acción, ¿sí? Acá estamos viendo el potencial de acción, viaje rápidamente a lo largo y ancho de la membrana muscular, ¿sí? A lo largo y ancho de la membrana muscular o sarcolema, permitiendo que se abran todos los canales de sodio al mismo tiempo más rápidamente. Pero eso también es importante recordar algo, que este túbulo T, que es una invaginación de la membrana sarcolémica, su vecino está muy comunicado con él, una estructura, una organela intracelular que conocemos con el nombre de retículo sarcoplásmico, ¿sí? El retículo sarcoplásmico, en este caso es un retículo sarcoplásmico liso, ¿sí? Este retículo sarcoplásmico contiene una alta concentración de calcio en su interior, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos una idea de lo que va a pasar. La idea es que una vez que el potencial de acción vaya llegando a los túbulos T, estos canales que se abren y permiten la entrada de sodio van a abrir al mismo tiempo unos canales que se encuentran en la membrana del retículo endoplásmico, que se conoce con el nombre de canal de liberación de calcio retículo sarcoplásmico. Este canal es un canal de tipo dihidropirimídico y se conoce con el nombre de rianodina. Está explicado más adelante, así que no se preocupe. Es como descorchar un vino, ¿sí? Cuando entra el sodio hay una conformación, una alteración de la conformación de esta proteína que se abre y permite la salida rápida de calcio hacia el citoplasma. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que el calcio sale del citoplasma? Pues que el calcio intracelular, que era de 10 a la menos 7 molares, si se acuerdan de los últimos, las últimas figuras del video anterior de potenciales, aumenta a 10 a la menos 5. Ese valor es necesario que ocurra todo esto, que aquí otra vez vemos como ejemplo, que se produzca el mecanismo de la contracción muscular. Aquí vamos viendo todo punto por punto, yo no voy a repetir, ¿sí? Vamos a ir viendo justamente que en este punto, cuando aumentamos los niveles de calcio, en este punto, estoy señalando, los iones de calcio dicen que van a iniciar la fuerza de atracción entre filamentos de actina y miosina. Pero ¿cómo es lo que va a ocurrir eso? Y también dice, como último, que el calcio, una vez que termine de generar la contracción, tiene que volver a sus lugares de origen para producir la relajación muscular. O sea que debe volver al retículo endoplasmático. ¿Está bien? Eso. Bueno, aquí podemos volver a ver un poco más grande. Justamente tenemos aquí una microscopía electrónica de una sarcómera. Voy a pintar el túbulo T transverso. Y acá tenemos al lado el retículo endoplásmico por un lado y retículo endoplásmico por el otro. Eso nosotros le llamamos triada, ¿se acuerdan? Bueno, este túbulo T permite que una vez que el potencial de acción viaje por su membrana, vaya abriendo los canales de calcio de los retículos. ¿Generando qué? Que acá podemos ver esto. Generando que este canal, que es el azul, que es, como le dije, un canal proteico de tipo dihidropirimídico, se abra o cambie de conformación. ¿Ven? Es como una cuestión que baja, ¿sí? hacia abajo, y o sea, esta es la membrana
Esto hace que el calcio que se encuentra en este punto comience a salir ¿a dónde? Al citosol. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos la membrana del túbulo T, acá la membrana del retículo sarcoplásmico y aquí podemos ver el citosol. Este ya es supuestamente líquido intracelular. Entonces este canal de hidroperimídico hace que este canal que está bien cerrado se abra y permita la salida de calcio a líquidos citoplasmáticos. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que el calcio se una ¿a quién? A la troponina C. Bueno, y ahí es donde realmente ocurre un cambio conformacional de la actina. Porque cuando el calcio se une a la troponina C, hace que la tropomiosina, que vamos a pintar acá de rojo, esta tropomiosina que en principio estaba ocultando los sitios activos que mencionamos anteriormente de la actina, que ya explicamos que eran esos sitios activos, el lugar donde la cabeza de la miosina se va a unir a la actina. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces cuando mi sarcómera está relajada, esos sitios activos están ocultados o escondidos porque se encuentra encima de ellos la tropomiosina. En ese sentido, cuando el calcio se une a la troponina C, hace que esa tropomiosina se mueva del lugar, dejando a la vista de la cabeza de la miosina en sus sitios activos. Y es ahí entonces que la cabeza de la miosina que tiene un ATP, tiene el más luego un ATP, rápidamente se una a la cabeza a su sitio activo de la actina, haciendo que en ese momento el ATP se desdoble en ADP fosfato, ¿sí? Bueno, eso es para lo cual necesitamos el potencial de acción para poder liberar calcio de retículo, para que el calcio inicie el proceso de contracción. ¿Está bien? Y acá esta es una figura que se ve en el Guyton, justamente están los puntos activos, sitios activos, donde la cabeza de la miosina ya se encuentra unida a cada uno de ellos. ¿Ven la bisagra? Eso es lo que permite que la cabeza de la miosina pueda cambiar de ángulo de movimiento, permitiendo el deslizamiento hacia el centro de la sarcómera de las actinas de ambos lados. ¿Sí? Acá podemos ver algo que se conoce con el nombre de golpe de fuerza. Este golpe de fuerza ocurre cuando la cabeza de la miosina, al estar unido a su sitio activo en la actina, ya puede liberar energía, y al liberar la energía, porque ya está el ADP fosfato, se libera un fosfato, un radical fosfato, y ahí se genera el golpe activo, ¿sí? Muy bien. Y podemos ver la misma cosa de otra forma de dibujo, justamente el calcio llegando, uniéndose a la troponina C. Aquí podemos ver una cosa interesante, que la tropomiosina en un principio está ocultando el sitio activo, como ver, y acá ya cuando el calcio está unido a la troponina C, las tropomiosinas están por encima y ya no ocultando el sitio activo. Y bueno, y acá podemos ver justamente el golpe de fuerza que hace que la cabeza de la miosina, gracias a su efecto bisagra aquí, pueda deslizar la actina hacia el centro. Una vez que desliza justamente hacia el centro de la actina, vuelve a soltarla para unirse al siguiente sitio activo, y así rápidamente va llegando hacia el centro de la actina para generar. Bueno, aquí podemos ver ese movimiento. Probablemente ustedes ya han visto este video, la cabeza de la miosina, ¿sí? La cabeza de la miosina, cómo se está moviendo. Y como vemos también abajo, vemos en amarillo cómo el calcio se une rápidamente a la troponina C, ¿sí?
Una vez que se une la troponina C, ustedes se dan cuenta que la tropomiosina, que es ese cordón azul, se mueve a un lado, dejando a la vista a quién, a su sitio activo de la actina, y ahí es donde la cabeza de la miosina se une. Como ven, sobre la cabeza de la miosina, ¿qué es lo que ocurre? Se le une, viene un ATP completo, pero al unirse a la cabeza de la miosina, el ATP se desdobla en ADP fosfato, y cuando va a hacer el movimiento se libera ese ADP, el fosfato, para generar la liberación de energía. Otra cosa interesante que pueden ver aquí es que en la cabeza de la miosina, una vez que desliza la actina hacia el centro, elige otro sitio activo continuamente. Esto va a ser hasta que voluntariamente nosotros, por eso estos son movimientos voluntarios, nosotros ordenemos que el cuerpo se deje mover de lo que esté haciendo. Eso es para que recuerden que esto es algo voluntario. Y bueno, aquí podemos observar cómo la actina se desliza por sobre la miosina sin que haya un acortamiento de ninguno de los miofilamentos. Es nada más todo un mecanismo de deslizamiento que se le conoce como el mecanismo o la teoría del cierre, algunos le llaman, o del deslizamiento. La misma cosa es nada más para que vean que como el puente cruzado, que es cuando en A la cabeza de la miosina, la cabeza de la miosina está unida a su sitio activo, y esa unión hace que se pierda ya un radical fosfato, pero en el momento en que se produce el movimiento de la bisagra para hacer el golpe, el efecto de golpe para deslizar la actina hacia el centro, es donde se genera la energía, ¿sí? Se libera el radical fosfato, y para soltar la cabeza de la miosina necesitamos que aparezca otro ATP, ¿sí? El ATP, este ADP fosfato sale con el golpe activo, con el golpe de efecto de fuerza, golpe de fuerza, como quieran llamarle. Y para volver a soltar esta cabeza de la miosina de la actina, se tiene que producir la entrada de otro ATP. Siempre acuérdense que la cabeza de la miosina tiene un ATP ácido, ¿sí? Entonces se puede hacer eso. Por lo tanto, nosotros podemos ver aquí que dos cosas importantes. Primero, que para la contracción muscular que yo necesito formar un potencial de acción, necesito que ese potencial de acción libere calcio y que ese calcio se una a la troponina C. Hasta ahí es lo que aprendimos. Una vez que el calcio permita que la cabeza de la miosina, en la segunda parte de la contracción, se une a la actina, que necesitamos ATP. Ese ATP es necesario tanto para la contracción, ¿sí? Aquí, como para la relajación, aquí. O sea que es un proceso activo, porque en los dos yo estoy usando ATP, no solamente para contraer, sino para relajar la sarcómera. ¿Está bien? Bueno, entonces, si yo no tuviese ATP para la relajación, pues mi cabeza de la miosina le sería muy difícil liberar, vamos a decir, liberarse de la actina, ¿sí? Pues necesito un ATP para liberarme de la actina. Por lo tanto, el calcio se va a quedar en la troponina C también. Muchas veces también vamos a ver más adelante que cuando el calcio, esto ya hablando en la normalidad, cuando yo relajo mi sarcómera es porque el calcio se desunió de la troponina C y volvió al retículo. Pero para volver al retículo también necesitamos energía. ¿Por qué? Porque ahí también se activa una bomba, que es la bomba de calcio, que es la que va a mandar o meter calcio donde hay menos a donde hay más, porque el retículo pues tiene mucho calcio. Pero necesitamos volver a bajar los valores de calcio de 10 a la menos 5 al 10 a la menos 7.
Entonces la única forma de hacerlo es a través de esta bomba que va a gastar también energía. Entonces por dos lados vamos a necesitar en la relajación ATP. Primero, para que la cabeza de la miocina se desuna de la actina, como también vamos a necesitar ATP para hacer funcionar la bomba de calcio y poder de esa forma bajar la concentración de 10 a la menos 7, de 10 a la menos 5, disculpen, a 10 a la menos 7 en el citoplasma. ¿Está bien? Entonces, el calcio. Aquí podemos ver un poco más de cerca, ¿verdad? Y vamos a ver, aquí también vamos a ver más de cerca la contracción y la relajación de la sarcómera. Ahora lo que vamos a ver en este gráfico son los puntos en donde se desarrolla la mejor fuerza de mis sarcómeras. Porque acuérdense que cada fibra muscular tiene cerca de 1500 sarcómeras, o sea, pueden ser más o menos también, porque como las sarcómeras, ustedes saben, son toda estructura proteica, el músculo puede fabricar más proteína sarcomérica como menos, si no se usa. Acuérdense la ley universal, todo lo que no se usa desaparece o disminuye, en este caso de tamaño. Entonces, también tengo que saber que la actina en la sarcómera tiene un tamaño ideal, que es el punto C de este dibujo y el punto B, en donde desarrolla su máxima fuerza, en donde nosotros vamos a desarrollar como fuerza muscular del músculo que estemos utilizando la máxima fuerza. Y eso va a ser cuando mi sarcómera está a una distancia de, como dice acá abajo, que es el punto B, de 2 micras, ¿sí?, a 2.2 micras, que es el punto C, ¿sí? A esa distancia de las sarcómeras es donde se producen las máximas fuerzas o tensión muscular, si lo quieren decir así. ¿Por qué no se desarrolla cuando yo tengo una sarcómera muy estirada o muy acortada, como es el punto D y el punto A? Muy sencillo. Primero, en el punto D, acá arriba, la sarcómera tiene un tamaño muy importante, pasa más de 3 micras, ¿sí? Miren, casi llega al 4 micras. Por lo tanto, aquí no se conformó ningún puente cruzado. Las actinas están por un lado y la miocina queda en el centro sola. O sea, no se formó puentes cruzados. ¿Qué significa? No se formó la unión de la cabeza con la actina. De la cabeza de la miocina con la actina. Y en el punto A, que es aquí abajo, ocurre todo lo contrario. Se acorta tanto la sarcómera que la actina de un lado pasa hacia el otro lado y la actina del otro lado pasa hacia el otro lado. ¿Qué ocurre? Pues se rompen los puentes cruzados. Cuando la actina de un lado pasa hacia este lado, ¿verdad?, como estoy mostrando, rompe los puentes cruzados que se han generado en este punto, ¿sí? Y lo mismo la actina que pasa a este lado. Y al unir los puentes cruzados, pues también se produce la letra A, ¿verdad?, en donde cae también la fuerza muscular. Y acá mostramos algunos tipos de contracciones que probablemente ustedes también ya lo estudiaron en anatomía, que son las contracciones isotónicas y las contracciones isométricas. Las isotónicas son aquellas en las que el músculo puede acortarse, como muestra este dibujo, acortarse y tirar el tendón para producir un movimiento y reducir el ángulo de una articulación, por ejemplo, tomar un objeto, etc. ¿Y qué significa la palabra isotónica? Pues la isotónica significa que no hay mayor tono muscular, o sea, yo no hago un aumento de tono muscular, son movimientos que son de tipo concéntrica cuando flexiono, por ejemplo, el músculo, o son excéntricas cuando en este momento está estirando el músculo, ¿sí? Esos son movimientos cotidianos que nosotros podemos hacer. Por eso es que se dice que actividades físicas aeróbicas como correr, nadar,
andar en bicicleta, a no ser que sea contra una fuerza, que son movimientos de tipo isotónico o de contracción isotónica. Ahora, otro es la contracción isométrica, en donde significa que yo puedo generar fuerza muscular sin variar la longitud del músculo. Acá en este dibujo que estamos observando vemos un señor tratando de levantar un yunque y vemos que está tratando de hacer fuerza muscular con los brazos estirados, ¿verdad? Sin acortar los músculos. O sea, aquí se está produciendo una contracción isométrica. O un ejemplo más clásico, por ejemplo, es empujar un auto, ¿sí? Cuando uno empuja el auto, él lo empuja con los músculos sin estar haciendo contracción concéntrica o excéntrica, como explicamos más arriba, y generando mucha fuerza muscular, ¿sí? ¿Qué es el tono muscular entonces? El tono muscular es una propiedad del músculo que está producido por activación involuntaria de unidades motoras, y esta activa la contracción sostenida de la fibra muscular. Al mismo tiempo, una gran parte de sus unidades motoras están relajadas. Este proceso ocurre de manera alternada y constante. ¿Qué significa eso? El tono muscular significa que aunque yo esté muy relajada, siempre voy a mantener un tono muscular, porque hay una cierta cantidad de motoneuronas activadas involuntariamente, pero muy pocas. Eso permite que nosotros no nos caigamos, por ejemplo, de la cama cuando estamos durmiendo, ¿verdad? Ni siquiera cuando la persona muere, el tono muscular desaparece. ¿Por qué? Porque en ese caso aumenta una hipertonía, una rigidez muscular, debido a que justamente al no haber energía se produce una gran salida de calcio al citoplasma. Ese calcio se une a todas las cabezas a todas las troponinas C, generando mucho, vamos a decir, puentes cruzados, evitando la relajación. Por eso es una de las causas, porque hay mucha rigidez cadavérica, ¿verdad? En ese sentido, el tono muscular es mantenido entonces por unas unidades motoras que están activas de forma involuntaria. Acordémonos también que cuando estamos parados, por más relajados que estemos, siempre estamos contra la gravedad, por lo tanto necesitamos mantener un tono muscular, sobre todo de todo el grupo de la región posterior del cuerpo humano. Bueno, y aquí vamos a ir entrando en lo que es la unidad motora. Yo creo que ustedes ya lo saben a esta altura del partido. Lo que sí es importante rescatar en este slide es la mecánica de contracción del músculo esquelético, ya que tiene que ver con cómo yo puedo generar más fuerza muscular activando ciertos tipos de mecanismos que se explicarán mejor en la clase de placa motora. Pero ya para citar, tenemos que saber que nosotros podemos tomar algo liviano, por ejemplo un lápiz de papel, y para eso yo no necesito activar muchas unidades motoras. Pero otra cosa es si voy a levantar una pesa de 10, 20 kilos, vamos a suponer, entonces yo ya tengo que aumentar la intensidad de contracción global de las masas musculares, activando más unidades motoras que están relacionadas al movimiento que yo quiero hacer. Entonces yo tengo varios mecanismos explicados muy bien en el guideline. El más importante de todo, yo voy a ir señalando, es lo que se llama sumación de múltiples fibras o reclutamiento. Nosotros le conocemos más como reclutamiento de unidades motoras. ¿Qué significa eso? Significa que si yo quiero generar más fuerza, pues voy a activar más unidades motoras de ese grupo muscular que estoy trabajando. Si yo ya, por ejemplo, he reclutado una gran cantidad de unidades motoras, otra de las cosas que puedo hacer es generar con más frecuencia más potenciales de acción, ¿sí? Eso se le llama sumación de frecuencia. Por esa sumación de frecuencia puede ser, o de generación de potenciales, pueden ser tan cerca unas de otras que van a producir algo que se conoce con el nombre de tetanización. Y luego tenemos otros tipos de fuerzas musculares que se desarrollan en situaciones más particulares. Tenemos el efecto en escalera y la contracción asincrónica, que explicaremos, como les dije, más atrás, en la clase.
justamente podemos ver una tetanización. ¿Y cómo se produce la fatiga muscular? Muy fácil, disminuye el combustible, que es el glucógeno muscular, o hay déficit de oxígeno, o hay acumulación de metabolitos, o los tres, todos juntos. La fatiga muscular ocurre en general cuando yo no puedo tener más. Acuérdense que el músculo es un depósito muy limitado de glucógeno, igual que el hígado. Por lo tanto, en reposo, por eso decimos que la fuente de energía más importante son los ácidos grasos. Ahora, si yo voy a hacer ejercicio, voy a estar usando glucógeno muscular. Por lo tanto, la fatiga muscular se refiere a eso. Cuando yo empiezo a usar en una actitud de actividad física, deporte, mi músculo. Entonces ahí yo hago un switch y de los lípidos empiezo a usar glucógeno. Cuando este glucógeno se termina, que normalmente ocurre a la 1 hora, hora y media de actividad física, pues va a ser una causa de fatiga muscular. La segunda causa evidentemente es el déficit de oxígeno. Acuérdense que los músculos necesitan, igual que cualquier otro tejido, oxígeno para producir ATP, justamente el glucógeno o también de los ácidos grasos. Vamos a ver más adelante que existen diferentes tipos de fibras musculares que usan más oxígeno que otros, pero en particular el déficit de oxígeno siempre va a ser una de las causas más importantes de fatiga muscular. Y el tercer mecanismo es cuando ocurre la acumulación de metabolitos, que generalmente pasa por ausencia de oxígeno. El metabolito más sindicado en la fatiga muscular siempre ha sido el ácido láctico, pero en realidad no es el ácido láctico, sino es la concentración de hidrogenio, porque el lactato rápidamente sale a la sangre. Pero también podemos decir que la acumulación de adenosina por el gasto de ATP, de potasio, que se acumula mucho potasio, también más de lo normal, que también puede ser causa como causa de acumulación de. Bueno, en el slide anterior habíamos visto la clasificación de los tipos de fibras musculares. Eso vamos a volver a mostrarlo en la clase de placa motora, así que no se preocupen. Donde clasificamos a las fibras musculares en tres aquí en fisiología. Pueden haber inclusive más clases de fibras musculares que están en relación justamente a la potencia que generan, a la resistencia, a la velocidad, al tipo de sistema energético, a las concentraciones de oxígeno, mioglobinas, capilarización, etc. Y eso, como les dije, vamos a ir viendo más detalladamente en la clase de placa motora. Y en este punto nada más es ir viendo algunos tipos de sistemas energéticos que se utilizan justamente por estos grupos musculares. Aquí estamos viendo el sistema de ATP, cómo se degrada en ADP. Eso ya sabemos que necesitamos una ATPasa para liberar energía. Una vez que soltamos uno de los dobles enlaces, uno de los radicales fosfato, acuérdense que son 3. Aquí tenemos el sistema más rápido de donador de ATP, que es el sistema ATP fosfocreatina, en donde la fosfocreatina justamente al desdoblarse por una creatinquinasa libera la creatina, libera un fosfato. Acuérdense que ese fosfato es el que se va a unir al ADP para formar un ATP. Un ADP que se haya formado puede obtener entonces un radical fosfato liberado a su vez de la degradación de la fosfocreatina, que libera un fosfato. Y aquí en este slide observamos las fibras musculares con sus unidades motoras. Justamente el primer grupo que estamos viendo es acá arriba. Esta es una motoneurona, que como dice FF en inglés significa de rápida contracción muscular, que o sea van a ser motoneuronas grandes o unidades motoras grandes, mejor dicho, en el cual justamente se consideran todas las fibras musculares de tipo blancas, que nosotros las vamos a llamar la fibra de tipo 2B,
que generalmente son fibras que tienen una fuerza de contracción muy importante, pero que también tienen un nivel de fatiga muy rápido. Acá podemos observar que sirve para hacer actividades muy cortas, como hacer una corrida de 100 metros, de 50 metros, hacer levantamiento de pesas, etcétera. Entonces ahí usamos este tipo de fibras musculares que utiliza fundamentalmente el metabolismo anaeróbico, en el que se produce por el sistema energético que mencionamos anteriormente, el ATP-PC, que es la fosfocreatina. También a veces se utiliza un metabolismo anaeróbico de la glucosa, que también probablemente van a darlo mucho más adelante, en digestivo, que es un metabolismo en el que la glucosa en ausencia de oxígeno produce ácido láctico y genera 2 ATP por glucosa. Luego tenemos en el otro extremo la motoneurona, que como dice ahí su letra es S, porque se refiere a unidades motoras de contracción lenta, como vemos acá. Tiene un nivel de fatiga también baja, puede durar más de 60 minutos la actividad que uno desarrolla con este tipo de motoneuronas. Eso es debido a que fundamentalmente genera ATP a partir del metabolismo oxidativo, la glucosa, de los ácidos grasos, etc. Pero como vemos también tiene muy poca fuerza muscular, no es como el que mostramos aquí de las unidades motoras de rápida contracción. Las de lenta contracción o de contracción lentas son de contracción lenta, pero también tienen una fatiga lenta, ¿sí? Y sin embargo no desarrollan muchas fuerzas. Estas unidades motoras o fibras musculares son aquellas consideradas como rojas, que nos las vamos a llamar tipo 1, que tiene una alta concentración de mioglobina, que está muy capilarizada, que como ya les dije utiliza metabolismo oxidativo fundamentalmente como generadora de energía, y que están altamente capilarizadas. Y en el medio se encuentran las intermedias, que le vamos a llamar fibras también 2, pero 2A. La 2A tiene una mezcla de ambos tipos de fibras musculares. Son las fibras musculares que pueden utilizar tanto fuentes energéticas anaeróbicas como también fuentes energéticas aeróbicas. Entonces su contracción muscular o su potencia intermedia, su nivel también de fatiga también es intermedia, puede rápidamente, no tan rápido como el tipo 2B, pero las 2A se fatigan más lenta que las 2B, pero más rápida que la 1.